¿Verdad, hermanos? Solo Cristo tiene palabras de vida eterna para todo aquel que quiera ser libre de pecado. Amén. Gloria a nuestro Señor. Bueno, hermanos, quiero que tomemos nuestras Biblias. Vamos a hacer una pequeña lectura para iniciar nuestro culto sabático. Vamos a mirar en Primera de Crónicas, capítulo 16, para que hagamos una lectura Hoy tenemos nuestro culto de acción de gracias, ¿no? Para que el Señor hable a nuestros corazones y ponga ese deseo en nuestros corazones de compartir en estos momentos con nuestra familia necesitada, con nuestros amigos necesitados, con nuestros vecinos necesitados. Amén. Capítulo 16 del primer libro de Crónicas. Dice la palabra del Señor así. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocausto y sacrificio de paz delante de Dios. Versículo 2. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. El versículo 3, que es el que quiero que nos escribamos hoy en nuestra mente y en nuestro corazón. Y David repartió a todo Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Nos enseña aquí David que en esta fiesta, en este momento de celebración, como estamos nosotros hoy celebrando ese día de acción de gracias y día de reposo, que él hace holocausto a Dios, ¿sí? Y bendice al pueblo en el nombre de Dios. Pero no se queda solo ahí, sino que ¿qué más hace? Reparte de su provisión. Dice que les dio a cada uno, hombres como a mujeres, a cada uno le dio una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Hoy es día de acción de gracias. David estaba celebrando, dándole gracias a Dios que le había permitido llevar el arca de la alianza a Jerusalén. Estaba gozoso, estaba alegre, celebró, pero también compartió de lo que tenía. Nosotros somos llamados también hoy, día de acción de gracias, a darle gracias a nuestro Padre Celestial por todas las cosas buenas, grandes que nos ha dado durante este mes. No nos ha faltado la provisión, no nos ha faltado el alimento en nuestras casas, gracias a Él. Entonces, de eso que el Señor nos ha dado, debemos de compartir también con los demás. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y más abajo en el versículo 7, inicia un salmo de acción de gracias de David. Entonces, en aquel día David comenzó a clamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabá a Jehová, invoca su nombre, da a conocer en los pueblos sus obras, cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Y que mire lo hermoso que dice la parte B del número 10. Alégrense en el corazón de los que buscan a Jehová. ¿Cuántos buscan a nuestro Dios hoy? ¿Cuántos buscan a nuestro Padre, a nuestro Creador, a nuestro Señor Jesucristo? Entonces nosotros somos llamados a qué? A gozarnos, a alegrarnos en este día. Quiero que así con esa alegría que hoy tienes en tu corazón, inclines tu rostro y vamos a orar. Perdón, hermanos. Nuestro Dios Padre Santo, nuestro Creador, nuestro Hacedor del cielo y de la tierra, Señor. Hoy invocamos tu nombre en ese momento, Señor, en ese nombre poderoso de Cristo Jesús. Primero para darte gracias, Señor, por tu amor, por tu gozo, por ese paz que pones tú en nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre del cielo, Padre de la gloria, Señor, porque tú durante este mes nos has sustentado, Señor, nos has guardado, nos has protegido, Señor. Hoy nos alegramos, bendito Dios, Señor, de que estemos hoy reunidos en un mismo sentir, Señor, en ese culto de acción de gracias para decirte
Gracias, Señor. Gracias porque no nos has desamparado, Señor, sino que tú has estado al pendiente, al cuidado de cada uno de nosotros, bendito Padre Celestial. Hoy, Señor, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias por tus misericordias, por tu verdad, Señor, por esa paz, por esa tranquilidad que has puesto en nuestros corazones, Señor. Gracias, Papito Padre Santo, Señor, en ese nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, bendito Dios, Señor, porque tú hoy nos reúnes una vez más como tus hijos, como tu pueblo, en un solo sentir, Señor, el de darte gracias, Señor bendito, pero no solo darte gracias de una manera con nuestra boca, Señor, sino también en acción, Señor, en que compartamos nosotros con los demás de lo que tú nos has dado, bendito Dios. Pon ese sentir en nuestro corazón, Señor, el ayudar, el dar, el compartir tu palabra, pero también compartir esto físico, Señor, ese alimento físico que tú has puesto en nuestro mercado, en nuestra alacena, bendito Dios. Gracias, bendito Padre. Hoy quiero rogarte, Señor, que en este servicio tú muevas tu Santo Espíritu en cada corazón, en cada vida, Señor de los cielos. Hoy tú te muevas, Señor, haciendo grandes cosas en nuestras vidas, Señor. Muévete en medio de los enfermos, Padre Santo, tanto físicos como sentimental, como espiritualmente, Señor. Y muévete, bendito Padre, en el corazón de aquellos que tenemos necesidad, necesidad de ti, bendito Dios, Señor, necesidad de tu Espíritu, necesidad de tu presencia, bendito Padre Celestial, Señor. Gracias te doy, Padre Santo. Te ruego que tu palabra, esa palabra que traes tú hoy a nosotros, Señor, se quede en nuestros corazones, Señor, que nos transforme, bendito Padre Celestial, que esta tarde, cuando apaguemos estos equipos, Señor, no seamos iguales a los que estamos en este momento, Señor, sino que esta palabra nos limpie, nos edifique, nos transforme, Señor bendito, a cada uno de nosotros, bendito Dios. Gracias te doy, Padre Celestial, en ese nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, Dios Padre. Rey de reyes y Señor de señores, que es digno de ser alabado y de ser exaltado. Amén. Gracias, hermano. Bueno, hermanos, sean todos bienvenidos en esta tarde. Le damos gracias a Dios porque una vez más podemos tener este tiempo de sábado, que nos podemos juntar por este medio, porque podemos vernos los unos a los otros y asimismo también podemos compartir de esta palabra, de esta fe que tenemos en común. Bueno, hoy en esta tarde, pues nuestra reunión de acción de gracias vamos a tener delante del Señor en agradecimiento a los pequeños, a los niños. Vamos a ir mirando algunas actividades que se ha llevado a cabo y los que han sido partícipes y protagonistas pues son los niños. Entonces, le damos gracias a Dios. En este tiempo, creo que son los que han tenido que llevar la mayor carga, los que más han sido discriminados y los que más nos han enseñado en la obediencia, en el soportar, en el ser fuertes. Perfecto. Entonces tenemos dos grupos que son duros, difíciles en estos momentos, en este tiempo de pandemia, que han sido los ancianos, porque han sido limitados en muchas cosas, en su tiempo de salir, de poder tener sus comportamientos habituales, en su tiempo de desplazarse por ellos mismos, y han sido confinados a tener sus tiempos en sus casas. Y decimos que este tiempo hay muchos que como ancianos ya hay que tratarlos y cuidarlos como niños. Pero en este tiempo también están los niños que han sido también confinados a estar allí en sus hogares, en sus casas, que algunos han llevado mala parte por la misma violencia que se ha dado en las familias y han sido afectados, y que también mentalmente han tenido que ser acompañados porque pues es difícil tener a un niño quieto, tener a un niño en un espacio, en un lugar. Gracias a Dios por los que tienen sus hogares amplios, pero aquellos niños que tienen que compartir 2, 3 niños en un mismo espacio pequeño, que tienen que
soportar muchas cosas, su estudio que lo han tenido que llevar de una manera no presencial, se han tenido que limitar en muchas cosas, muchos padres que podemos ver que les duele estar con sus hijos, les es duro poder compartir las enseñanzas de sus colegios, de sus estudios. Entonces, ha sido algo que ha sido vulnerado en gran manera. Entonces, en este tiempo, en este Día de Acción de Gracias, queremos darle gracias a Dios por los niños, por esos niños que nosotros conocemos, los de nuestra iglesia, los que hemos podido conectar, con los que se ha podido trabajar en la iglesia, en el Sol de Justicia, en los hogares. Bueno, entonces vamos a empezar teniendo un recuerdo de nuestros niños. Por si no se acuerdan cuáles son nuestros niños, vamos a recordar a nuestros niños en la iglesia. ¿Sí? Hoy nosotros nos acordábamos de los accidentes que tuvimos con los niños, ¿sí? Como Elizabeth en un tiempo nos juntamos todos a orar, ¿sí? Por su accidente que tuvo de su pie, ¿sí? Como también en un momento nos juntamos a orar por Aleph cuando nació, ¿sí? Que era un bebé canguro, ¿sí? Como también en un momento nos juntó a orar porque se colgó del púlpito y entonces eso le costó tener su manito enyesadita, su manita ahí. Bueno, y así, hermanos, yo creo que si nos ponemos a pensar, me acuerdo de muchos niños, los niños que venían de Patio Bonito, alguno en un momento que se cayó, se mordió la lengua, cómo cogían la iglesia, abrían las llaves, corrían para un lado, para el otro. Bueno, entonces vamos a tener un momentico de recuerdo y en lo que pudimos de pronto como recolectar, como tener, y les queremos compartir eso en esta tarde para iniciar. Bueno. La Biblia es un libro muy grande y con muchas palabras. Pero ¿sabías que la Biblia no es solo para adultos? Es para niños también. Y tiene muchas cosas que Dios quiere que tú sepas. Cosas que puedes memorizar y guardar en tu corazón. Porque los niños como tú son muy importantes para Dios. Un día, mientras Jesús estaba contestando algunas preguntas sobre la familia, un niño se le acercó para que lo bendijera. Los discípulos, pensando que esto le molestaría a Jesús, le dijeron que se fuera. Pero Jesús quiere que los niños vayan a Él. Mateo 19, versículo 14. Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dios es tan grande, tan fuerte, poderoso, no hay nada que no pueda hacer. Dios es tan grande, tan fuerte, poderoso, no hay nada que no pueda hacer. Dios es tan grande, tan fuerte, poderoso, no hay nada que no pueda hacer. Un mix de oración, ten mucho cuidadito, mira por dónde vas. Jesús te está mirando y siempre la verdad. ¡La A mí, dejar a los niños venir, dejar a los niños venir, dejar a los niños venir a mí. Y no se lo impidas, No se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Bueno, ¿qué tal, hermanos? Buenos recuerdos, ¿no? Y hoy vamos a tocar este tema y así se llama, así se titula el tema. Son como niños. Son como niños, ¿por qué? Porque, mis hermanos, es interesante cómo los niños han marcado la historia, cómo los pequeños son puestos como un ejemplo a través de la palabra de Dios. Y podríamos recordar, en este momento podemos recordar a Isaac como ese
niño, como ese bebé prometido a Abraham, a Sara, como ese instrumento de bendición que Dios iba a colocar. El bebé Moisés, que fue librado allí en las aguas, colocado en una canastica y para que se cumpliera el propósito de Dios. También nos podemos acordar del joven Samuel, dedicado por Ana a Dios, y que en el momento en que ya fue destetado, Ana lo llevó para que se formara en el templo y para que fuera ese profeta de Dios que llegó a ser. Bueno, también podemos ver situaciones como en el caso de Salomón, cuando da una decisión, y conocemos de la sabiduría de Dios colocada en Salomón, cuando hay dos mujeres disputando por un pequeño, y Salomón hace su intervención sabia, y podemos aprender de ese amor de mamá, de papá. Bueno, y por eso en esta tarde vamos a ver que en el Señor también los niños son importantes, y que las actitudes como niños también el Señor las colocó como un ejemplo, las colocó como un tipo a seguir para ser esos cristianos que Dios quiere que seamos. Bueno, entonces como primera medida, hermanos, les voy a pedir que me acompañen en la lectura en el Evangelio de Marcos, el capítulo 10. Marcos capítulo 10. Y vamos a ver del verso 13 al 16. ¿Listo? Entonces le voy a pedir, le vamos a pedir a la hermana Julia, que es la directora de los niños, que nos ayude con esta lectura. Marcos capítulo 10, versos 13 al 16. Y dice así: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Ok, perfecto. ¿Sí? Dice que la gente que seguía a Jesús, los que estaban alrededor de Jesús, iban y le presentaban los niños para que él colocase sus manos sobre ellos, para que los bendijera. Pero los discípulos que hacían, los reprendían. Reprendían a estas personas que traían los niños para presentarlos delante de él. Y Jesús sentó su punto en cuanto a ese pensamiento y dijo unas palabras que tenemos nosotros en nuestro corazón: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y esa también es una tarea, hermanos, de nosotros como iglesia. No podemos impedir que los niños vengan. No debemos impedir que los niños vengan. Tanto los niños que son niños pequeños, literales, bebés, ¿sí?, como los niños que van entrando al Evangelio. ¿Sí? Y no sé, en este momento podemos tener algunos niños aquí que están presentes, que se están moviendo en el Evangelio, que están llegando a Jesús, y del cual nosotros tenemos que ser el medio para ayudarles a ellos a crecer en ese Evangelio. Perfecto. Pero ahorita nos vamos a referir a los pequeños, a los que pudimos reconocer como nuestros pequeños: Aleph, Elizabeth, Jeremy, Joseph, bueno, todos los pequeños que podemos tener, a Aarón, los que van estando y haciendo parte de la iglesia. Dice que en este principio, en esta cena, se acercan muchas clases de personas a Jesús y buscan que Él exprese ese amor de Dios, imponiéndole sus manos, bendiciéndolos, ¿sí? Y no podríamos pensar otra cosa diferente en que esas personas, esos padres que iban allí a Jesús, conocían y sabían de Jesús, y sabían que Jesús era el indicado para bendecir a estos pequeños, ¿sí? Porque si miramos esta parte, hay momentos, hay situaciones donde las personas simplemente se aprovechan de los niños. En este tiempo hemos podido ver cómo las organizaciones llamadas infantiles, ¿sí?, buscan beneficios económicos con simplemente el escudo de decir que están cuidando a los niños. Y no es así.
Es simplemente que utilizan a estos pequeños para sus beneficios, ¿sí? Los discípulos de Jesús no veían un beneficio en los niños. Antes veían era como un estorbo hacia el maestro. Entonces Jesús les va a llamar la atención y les va a decir que no se debe impedir la venida de los niños a Jesús, que no se puede impedir ni se debe hacer el menosprecio por los pequeños, ¿sí? En muchos liderazgos se utilizan los niños simplemente como una imagen, ¿no? Entonces, cuando de pronto vemos las campañas políticas, cuando vemos aquellos gobernantes, entonces van y alzan los bebés y se sacan las fotos con los niños y los utilizan como un medio de publicidad, pero ese no es el propósito. Es más, en esta parte, en esta porción, podemos ver que los niños no los traían para que fueran sanos o para que Jesús los sanara de alguna enfermedad, ¿sí? Es más, no dice que tuvieran ninguna enfermedad y que necesitaran de un cuidado especial. Tampoco dice que los presentaron porque Jesús iba a tener una exhortación allí, una enseñanza para los niños, ¿sí? Entonces podemos ver que el único deseo que había era que Jesús pusiera sus manos sobre ellos como una bendición del Padre, para que tuvieran esa protección, para que tuvieran esa bendición de Dios. Entonces, miren hermanos, qué importante es presentar a los niños a Jesús, ¿sí? En el inicio del video que Jorgito organizó, vimos a la familia Ángel presentando a su bebé, ¿sí? Y miren cuán importante es eso, que nosotros sepamos a dónde presentamos a nuestros hijos. Que cuando inician su vida, sus vidas, así como Ana estaba clara que ella quería un hijo, pero no lo quería para ella, lo quería para Dios. Y no tuvo ningún problema en dejárselo a Dios. ¿Perfecto? La palabra de Dios no dice que lo descuidó, dice que cada que era oportunidad que ella podía ir al lugar, iba y le enseñaba, ¿sí? Y Samuel adquirió una gran ventaja, no porque estuviera con el sacerdote Elí, porque pues tenía un mal ejemplo allí con sus compañeritos que eran los hijos de Elí, perfecto, sino que él tuvo gran ejemplo en Ana, que lo formó, que lo enseñó en las cosas. Me imagino que cada que Ana iba allí al templo, le hablaba, le enseñaba, le decía cómo hacer, cómo comportarse, cómo respetar. Y por eso vemos el tipo de persona que pudo ser Samuel, por lo menos como profeta, como sacerdote, perfecto. Entonces, es bien importante esta parte. ¿A dónde presentamos a nuestros niños? ¿Sí? Porque, hermanos, no podemos olvidar las prácticas que se tenían antes en los tiempos, en los tiempos del Antiguo Testamento, donde dice las prácticas paganas que tenían algunos padres y cómo entregaban sus hijos al dios Moloch y los sacrificaban, ¿sí? Les voy a pedir que miremos un momentico en Jeremías, el capítulo 32. Jeremías capítulo 32. Y vamos a ver el verso 35. Jeremías 32, verso 35. ¿Tenemos? Dice, también construyeron, yo voy a leer la versión Dios habla hoy. Dice, también construyeron altares a Baal en el valle de Benijón, para quemar sus hijos y sus hijas en sacrificio a Moloch, y así hacer pecar a Judá, cosa detestable que yo no les ordené y que ni siquiera pasó por mi mente, dice el profeta. ¿Perfecto? Entonces, ¿cuál es la práctica que tenían estos padres? Que buscando un beneficio, buscando algo diferente a Dios, entonces buscaban la respuesta de un Dios falso. ¿Y cómo lo hacían? Simplemente sacrificando a sus hijos. Los quemaban, también dice, algunos textos dicen cómo los sacrificaban, los estrellaban contra unas piedras en señal del sacrificio. Y pues nosotros en este tiempo pues ya no vamos a practicar eso, perfecto. Ya no hacemos eso que lo podíamos ver como una barbarie, ¿sí? Pero sí, hermanos, se hacen cosas muy parecidas y es muy doloroso que veamos en nuestro día a día
como para esos padres, aquellos que están en la responsabilidad de los pequeños, de sus hijos, desgraciadamente hacen cosas muy parecidas, ¿sí? Solo para rendir culto a las nuevas divinidades. Ahora no es Moloch, ahora no es Baal, ¿sí? Pero ahora sí hay divinidades como el dinero, el sexo, la diversión y el bienestar, ¿sí? Y dice, de acuerdo a las estadísticas, se sacrifican cada año millones de niños por medio de lo que conocemos como el aborto, en una sociedad que permite esto. ¿Para qué? Para que a aquellos pequeños simplemente sean sacrificados porque una mamá o porque un papá solo pensaron en un placer, solo pensaron en tener un momento de diversión, o porque un bebé es un estorbo para sus planes de conocimiento, para su forma de vida. Entonces estos padres no están presentando a sus niños a Jesús, no los están llevando como los de la lectura en Marcos para que el Señor imponga sus manos, sino que simplemente están desechando la vida que Dios da en un pensamiento simplemente de bienestar personal. Y nosotros entonces tenemos que tener claro a quién estamos entregando a nuestros niños, a quién vamos a entregar a nuestros pequeños. Como padres debemos pensar que en este mundo, hermanos, que cada día está más difícil, dice la palabra de Dios, estos tiempos que son peligrosos, ¿sí? Tenemos y debemos incentivar en la parte de entregar a nuestros pequeños a Jesús. Que nuestros niños, que nuestros hijos crezcan bajo la bendición de Jesús el Cristo. Esa es nuestra obligación. ¿Y a quién más podríamos llevarlos si no solo a Jesús? Solo Él puede solucionar sus necesidades espirituales y todas las demás necesidades que ellos tengan. Pero nuestro interés debe ser principal en que cada pequeño que Dios regala para esta tierra sea enseñado en Jesús, sea dirigido en Jesús. Y algunos de nosotros podemos decir, bueno, nosotros ya no tenemos pequeños, pero resulta que de acuerdo a la palabra de Dios, esos pequeños que nosotros podemos ver en la iglesia, esos pequeños que hacen parte de nuestra comunidad de fe, son nuestros hijos. Entonces Aarón tiene sus hijos, tiene sus padres naturales, que son el hermano John como su papá y la hermana Suri como su mamá. Elizabeth tiene a sus padres naturales, como son el hermano Daniel y la hermana Arlet. Perfecto. El hermano Aleph tiene sus papás, al hermano John Madrid y a la hermana Marixa Zapata, y así cada uno de los pequeños. Perfecto. Pero nosotros, hermanos, somos responsables de esos pequeños. Somos, vamos a decirlo a ver si cabe el término, pero espiritualmente somos padres de ellos. Debemos estar orando por ellos, debemos estar intercediendo por ellos, por todos esos pequeños que están en la iglesia, por aquellos que están en crecimiento. Debemos esforzarnos, hermanos, para que ellos dentro de la iglesia tengan la mayor cantidad de herramientas para su desarrollo espiritual. Porque sus padres naturales se van a encargar del desarrollo material, de las enseñanzas en su casa, de los valores que le van a inculcar cada uno conforme a su familia. Perfecto, en la dirección de Dios. Pero nosotros, como parte de esta iglesia, como parte de la comunidad de fe, somos responsables de que cada pequeño al que nosotros conocemos se le den las herramientas espirituales para que crezca, así como dice la palabra de Dios, que el niño Jesús crecía en estatura. ¿En qué más se acuerdan que crecía? En conocimiento para con Dios y para con las personas. Perfecto. Esa es la muestra del crecimiento de esos pequeños. Y eso es una de las responsabilidades que tenemos nosotros. En estos tiempos difíciles le damos gracias a Dios porque hemos tenido las herramientas por medio de las maestras de la iglesia, por medio del Sol de Justicia, para ocupar ese espacio para esos pequeños, para que ellos, aparte de todas sus obligaciones, de todos sus inconvenientes en sus casas, tengan esa dirección de Dios por medio de la enseñanza de la palabra. Y le damos gracias a Dios también por esos papitos que han sido esforzados, por esas mamitas que han sido esforzados para permitir ese tiempo, para que ellos puedan buscar de Dios. Bueno, también tenemos nuevos pequeños que de una manera u otra hacen parte de nuestra iglesia, ¿sí? O sea, son parte de nuestra obligación.
Está la nieta de nuestros hermanos Reyes, Yunda, ¿sí? La hija de Jonathan, ¿sí? Perfecto. Está el nietecito de nuestra hermana Marina Arteaga, Itan David, ¿sí? Eh, estamos orando por el bebé de nuestra hermana Zulma, ¿sí? Que ya creo que está muy próxima a su llegada. Perfecto. Por su otro pequeño también, ¿sí? Entonces, todo pequeño hermano que quiera venir a Jesús, nosotros no se lo podemos impedir, ni como padres, ni como parte de la iglesia, sino que tiene que ser nuestra principal preocupación, que esos pequeños reciban esa bendición de Jesús. Bueno, entonces les voy a pedir que inclinen un momento su rostro, hermanos, y vamos a acercarnos a aquel que derrama de su presencia en este día y vamos a orarle para que a aquellos padres que están allí en sus casas enseñando a sus hijos, el Señor los fortalezca. Pero que así como en la lectura de Marcos, estos papitos estén interesados en llevar a esos pequeños a Jesús, para que el Señor coloque de su bendición, para que el Señor los guarde, para que el Señor sea el que les enseñe, para que ellos crezcan en la enseñanza de esa palabra, no que crezcan siendo rechazados o siendo humillados, oprimidos, sino que vean que hay un Dios que los cuida y que le ha colocado padres y que ha colocado personas a su alrededor para un beneficio, no solo espiritual, sino que también va a ir formando sus vidas. Bueno, entonces, no sé si está la hermana Arleda aquí. ¿La busco? Ok, hermana Arleda, por favor. Tú que estás en el sol de justicia, vamos a orar. Vamos a hacer esta oración para que estos padres se fortalezcan y para que nosotros como iglesia, nuestra fuerza sea cuidar a sus pequeños. ¿Perfecto? Sea prepararlos, así como cantamos al inicio, ¿sí? Solo Cristo tiene las palabras de vida eterna. Solo Cristo le puede dar vida abundante a estos pequeños. Bueno, entonces, por favor, hermano Arlet. Amén. Vamos a orar, paz, hermanos, a todos. Padre del cielo, Dios maravilloso, muchas gracias te damos, Señor. Muchas gracias te damos por esta hermosa oportunidad que tenemos de estar delante de tu presencia, Señor. Y gracias, Señor, por esta reflexión que nuestro hermano pastor nos está dando, Señor, en esta tarde, Señor. Qué hermoso es comprender, Señor Jesús, que en nuestras manos, Señor, está ese presente, Señor, esa tarea hermosa de cuidar estas generaciones, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tanto padres como abuelos, como hermanos, todos, Señor, unidos, tenemos esta responsabilidad, tanto de nuestros hijos, Señor, de allí, de nuestra iglesia, de nuestra casa que conocemos, que han ido llegando y que tú permitirás que sigan llegando, Señor, en tu inmenso amor y en tu inmensa misericordia, como también de esos nuevos hijos, Señor, a los que tú nos permites extendernos a través del sol de justicia, a través de la boca de cada uno de mis hermanos, quienes tenemos la hermosa responsabilidad de dar a conocer tu evangelio para traer nuevos niños, nuevas familias a conocerte, a ti, el único Dios verdadero, Padre. Hoy, Señor, rogamos, Padre, porque podamos enseñar esa palabra de verdad, Señor, porque podamos, Señor Jesús, cada día interesarnos, Padre, porque nuestros niños te conozcan a ti, Padre Celestial, y que que nuestro propósito como Padre sea comprender cuál es nuestra labor. Desde nuestra paternidad, maternidad, desde ser abuelos, desde ser consejeros, desde ser maestros en la iglesia, fuera de ella, Señor, desde dar un consejo en cualquier momento. Todos tenemos la oportunidad de enseñar con nuestro ejemplo, con nuestro comportamiento, con nuestras palabras, con nuestras acciones, Señor. Y yo te suplico, Padre, porque este ministerio que tú nos has dado, Señor, se extienda, Señor,
y seamos utilizados para enseñar, Jesús, a esas nuevas generaciones, Padre, que necesitamos formar en tu voluntad, en tu palabra, en los secretos que tú tienes escritos en la Biblia, en los consejos que están allí, Señor, determinados para nuestros hijos, para que esas generaciones que vienen creciendo y que van a tener en pocos años, Señor, el destino de nuestro país, sepan hacerlo. Guíen a nuestra Colombia, a Bogotá, a las naciones, a rumbos diferentes en ti, Padre. Te lo rogamos, Señor, porque no son solo nuestros niños, ni los que alcanzamos, Señor, sino los niños del mundo, Señor, que necesitan conocer a Jesús y las verdades escritas en tu palabra. Gracias por esta oportunidad y por poder alabarte, Señor, por este privilegio que tenemos de honrar y bendecir tu nombre a través del servicio de enseñar tu palabra a los niños. En el nombre de Jesús, Señor, hemos orado, Padre Santo. Amén y amén. Gracias, hermana. Dios le bendiga. Bueno, hermanos, vamos a ir a hacer una segunda parte, sin perder el hilo de los niños, y vamos a ubicarnos en la primera carta del apóstol Pedro, y vamos a mirar el capítulo 2. Primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 2. Listo. Vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el 3. Vamos a pedirle al hermano Delber que nos ayude con la lectura. Ya lo veo jugando como niño, hermano. Entonces, No, es que la señora está muy susceptible. bueno. Primera de Pedro 2, hermano. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 1 al 3, hermano. Bueno, dice así la palabra de Dios. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ok, entonces la segunda parte que vamos a tocar, en esta parte de nuestro culto de acción de gracias. Tenemos que darle gracias a Dios por algo que es importante, y es por su palabra. Por medio de esa palabra es que lo podamos conocer. Por medio de esta palabra es que Él nos guía. Por medio de esta palabra es que sabemos todas las maravillas que Dios ha hecho, que Dios está haciendo y que Dios va a hacer. ¿Perfecto? Y esta palabra nos anima a que debemos como niños, dice, debemos buscar esa leche espiritual, ¿sí? Pura, que por medio de ella es que vamos a crecer. Y por medio por medio de ella es que adquirimos la salvación. Bueno, entonces les vamos a compartir una presentación donde los hermanos nos van a estar ayudando. ¿Quién va a hacer todo? Ok. Paz, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, aquí les vamos a presentar, ¿sí? Déjenme una cosita. Para que podamos ver unas actividades que hemos hecho con los niños durante este tiempo. Entonces, nuestra hermana Julia nos va a contar cuál ha sido la idea de este tiempo. Pasa a todos mis hermanos. Pues sí, hemos estado trabajando con los niños, gracias a Dios. Hemos tenido reuniones con ellos por Zoom cada 15 días, los miércoles, de un tiempo para acá. Ha sido, pues pienso que ha sido un tiempo de gran bendición para nosotros. Pienso que para los niños y los papitos, la idea principal es, como ahorita decía nuestro hermano Jorge, incentivar la palabra de Dios en los niños. Pues nosotros sí en la reunión hacemos algunas actividades lúdicas, divertidas, pues como para que los niños cambien un poquito de ambiente, pero el objetivo principal es la palabra de Dios en los niños.
Y en base a eso, pues también les hemos propuesto retos a los niños y a los papás, porque pues sin los papás los niños no podrían cumplir los retos, y gracias a Dios hemos visto gran respuesta de parte de las familias. Y ahorita vamos a ver, los niños, un reto que se propuso era que pues que leyeran todos los días un versículo referente a las escrituras, a la palabra de Dios, y la mayoría de los niños lo hicieron sus actividades, enviaron las evidencias, y yo pienso, varios hermanos me lo comentaron, me lo expresaron, que había sido de bendición ese tiempo, que es importante, ¿no? Que los papitos saquen ese tiempo, este tiempito así sea cortico, para empezar a discipular a sus niños. Y ellos lo han hecho. Yo le doy muchísimas gracias a Dios por eso, y pues hermanos, también pedimos sus oraciones siempre por esta parte, por la vida espiritual de los niños, porque reciban esa palabra así desde chiquitos, como dice en Timoteo, que desde niño ha sabido las Sagradas Escrituras, que esta palabra también se pueda cumplir en la vida de los niños de nuestra iglesia, y que los papitos sean ese medio, y más ahora, ¿no? Que ellos son los que, pues desde un principio siempre se ha sabido que los papitos son los que tienen que discipular a sus hijitos, y este es el momento que se dio, gracias a Dios, y ellos lo están haciendo, y pues que eso pueda seguir siendo así. Y no sé qué más. Entonces les vamos a mostrar la última sesión que tuvimos con los niños y con las familias, pues pudimos como compartir una felicitación a cada niño y a cada familia, y pues ahora las queremos compartir con ustedes, iglesia. Entonces aquí les vamos a mostrar cada niño. Por ejemplo, aquí tenemos a Aarón. Un video diciendo el versículo, yo creo que se acuerdan. También tenemos a Samantha, que hemos podido trabajar con ella. Está acompañamiento con la niña, en esta palabra de Dios, y ella nos mandó también este video. Son días de volar, en la noche puedo platicar, cada día puedo orar, porque Dios te va a escuchar, cada día yo me acordaré de orar. Cuando oro a veces Dios me dice sí, cuando oro a veces... Aquí también tenemos a Jeremy. También tenemos a Dana. En esas actividades tenemos a Lev, que ahorita lo vemos súper chiquito, ya está súper grande. También así como ha crecido en estatura, también ha crecido en la parte de la palabra de Dios, gracias a su papito. A Jonah, Maritza. Aquí tenemos a Elizabeth, que también ha estado trabajando en el mundo nacional por lo que hace. A María José, que decía y también Fabiana, de donde, ¿cómo se conectó? Fabiana es una niña que vive en Guayaquil, Ecuador, pero se conectó fue por medio de la hermana Miriam Ángel, porque es nieta de ella. Entonces la hermana Miriam me había comentado que su hijita quería que la niña se conectara en las cosas de Dios, y que si le podíamos invitar, y yo pues claro, hermana, que sí. Y la niña se ha conectado y ha estado muy juiciosa, ella misma envió las evidencias, y pues se ha notado la parte de el interés de parte de su mamita para que la niña se conecte, y la niña se conecta y se ve toda contentica, gracias a Dios.
Y pues la invitación, mis hermanos, es de seguir incentivando. Así yo creo que como han estado muy pendientes de conectarse cada 15 días con nuestros niños, pues seguir en sus casas todos los días, incentivando esta palabra de Dios en sus hijos, que son ahora pues hijos también de todos nosotros. Entonces, gracias por todo su ayuda, por todo su labor, y les mandamos un abrazo. Bueno, hermanos, les damos gracias a Dios, amén, porque no estamos incentivando nada diferente a lo que es que estos pequeños crezcan en la palabra de Dios, en el método, en la forma a los pequeños, pero están conociendo esta palabra. Bueno, entonces le damos gracias. También le doy gracias a Dios por estos padres que en estos tiempos han dedicado sus momentos para acompañarlos, para que puedan desarrollar esto, hermanos. O sea, ahorita para la próxima semana los pequeños tienen un reto y es memorizar el Salmo 23, ¿sí? Y uno pensaría, uy, no, pero es que si nosotros como adultos a veces nos cuesta, pero si ustedes vieran a estos pequeños, si ustedes vieran a Aarón allá metido en su camita, cómo dice que el Señor es su pastor y que Él es el que le va a dar descanso. Sí, se mete allá debajito de sus cobijas. De pronto vamos a tener esas evidencias después, vamos a ir viendo qué hacemos como iglesia, hermano, porque pues tenemos en cuenta que nos reunimos como varones, que estudiamos, que la femenil también tiene su reunión, pero pues una parte que no se hace tan visible, ese es el trabajo con los pequeños, y ese trabajo se hace día a día. Bueno, entonces, ¿cuán importante es esta porción que tomamos en cuenta, hermanos, de Pedro, ¿sí? Donde dice que debemos desechar todo lo malo, todo engaño, hipocresía, envidias, ¿sí? Detracciones, y que al contrario de eso, debemos como niños desear, como esos niños recién nacidos desean la leche de su mamita, así nosotros como recién nacidos en ese evangelio, deseemos esa leche espiritual no adulterada. No adulterada, hermanos, es que no trae ningún elemento diferente a lo que Dios quiere hablarnos por medio de su palabra. ¿Perfecto? Es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Bueno, entonces, en esta reflexión de Pedro, vamos a mirar que cuán importante es que nosotros nos estemos preparando en esa palabra. Cuán importante es que nosotros hagamos parte de una iglesia, que tengamos una salvación, pero también que estemos adquiriendo ese crecimiento en esa palabra del Señor. Bueno, entonces, lo primero es que Pedro, si lo vamos viendo en la lectura, Pedro acaba de mostrar la gloria y carácter eterno de la palabra de Dios. Y ahora entonces da, en ese orden, da la palabra de Dios para nosotros, que debemos recibir la palabra, recibirla con un corazón muy particular, y es que la deseemos, que la anhelemos, ¿sí? Que como dice la palabra misma, dice que sea una delicia para nosotros. ¿Perfecto? ¿Por qué? Pues porque es alimento para nuestra vida, es alimento para nuestra alma, ¿sí? Que la deseemos como esos recién nacidos. Y si nosotros nos ponemos a meditar en un pequeño, ¿cuánto desea esa leche que le va a proveer su mamita? Pues es algo que es bien interesante, porque es lo que él más desea, es lo que él más anhela, y es tener esa parte de ese alimento, ¿sí? En la versión de los 70 se llama la Septuaginta, que es la traducción, una traducción antigua del griego de la Biblia, ¿sí? Es usada, esa palabra deseo, es usada en una forma más profunda, ¿sí? Nosotros lo podríamos entender. Les voy a invitar que me acompañen al Salmo 42. Creo que algunos lo conocen muy bien. Salmo 42, verso 1. ¿Sí lo recuerdan? ¿Lo tenemos? Bien. A ver, hermana Teófila, por favor. Bueno, no sé si la hermana puede abrir su micrófono, hermana. ¿Sí tiene la forma, hermana? No. Bueno. Ok, hermano. A ver, hermana Marta, por favor. Hermana Marta Hernández. Es que se nos olvida que a la hermana se le cierra el micrófono ahí.
A ver, hermana. ¿Ya? Ahí, hermana, está perfecto. Salmo 42, verso 1. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ok, como el ciervo brama por las aguas. Dice, como ciervo sediento en busca de un río, así, Dios mío, te busco a ti. Y ese tiene que ser nuestro anhelo, hermanos. ¿Sí? Es rico decir que somos cristianos, que somos parte de una iglesia, pero esa parte se va a evidenciar en el deseo que nosotros tengamos de esta palabra de Dios. Así como ese siervo sediento va a buscar las corrientes de las aguas, así nosotros debemos estar buscando, estar clamando a Dios para que nos dé de esa leche no adulterada. ¿Sí? Es el deseo que cada creyente debe tener por esta palabra de Dios. Dice que como niños la deseemos. ¿Sí? Un bebé sano y recién nacido, por puro instinto busca la leche de su madre. Y nosotros también, por pura agradecimiento en que recibimos esa salvación de Dios, buscamos esa palabra para que Dios nos hable, para que nosotros podamos conocer a ese Padre que nos dio esa salvación. Saber cuáles son sus propósitos, cuáles son sus pensamientos, qué es lo que Él quiere de nosotros. Y eso solo lo vamos a adquirir por medio de la palabra. El beber de la leche espiritual, hermanos, es probar una y otra vez cómo es Dios hacia nosotros, para nosotros y por nosotros. Dice la palabra de Dios, dice, porque por el oír de la palabra de Dios es por donde los creyentes van a experimentar un gozo. Vamos a experimentar un gozo. Y yo no sé, hermano, si usted puede recordar la primera vez que empezó a escuchar de la palabra del Señor. La primera vez que usted estuvo en una reunión en una iglesia. La primera vez que a usted esa palabra, ese evangelio, tocó su vida, tocó su corazón. Lo que usted sintió, por qué lo sintió y cómo de ahí en adelante, hermanos, usted sintió la necesidad de escuchar más de esa palabra, de escudriñarla, de conocerla. Y cómo ahora este tiempo, después de tantos momentos que han pasado, usted le puede dar gracias a Dios porque ha tenido de ese alimento espiritual, porque le ha sido de vida, porque le ha sido de gozo. O de pronto no. Eso solo va a ir en la parte en que usted la haya deseado y que la desee cada día. Perfecto. Aunque la palabra en una parte nos dice que ya no debemos estar tomando leche, sino que debíamos tomar alimento sólido, pero esta palabra de Dios siempre se va a mantener como ese alimento no adulterado para nuestras vidas. ¿Sí? Por eso es importante, hermanos, que nosotros estemos, así como lo estamos haciendo en este tiempo, estamos estudiando, estamos escudriñando, recibimos enseñanzas, como lo vimos en los maestros para los niños, como lo podemos ver en la parte de nuestra hermana Rosalba con la femenil, como lo podemos hacer con los varones, como lo estamos haciendo con los maestros de los jóvenes, como lo estamos haciendo en prepararnos para la escuela del día sábado, como nosotros también en nuestros tiempos que tenemos libres o que tenemos de nuestros devocionales, escudriñamos esa palabra. Tenemos que escuchar esa palabra porque esa es la voz de Dios para nuestra vida. Entonces, no en vano, el apóstol nos dice que la tenemos que desear, que la gustemos, que la deseemos. ¿Sí? Y si nos damos cuenta ahora, hermanos, llevándolo a la parte de la leche en su forma literal, pues ahora hay muchos tipos de leche. ¿Sí? Si usted va a un supermercado, encuentra hasta 5 o 6 tipos de leche. ¿Sí? Yo a ver lo que me puedo acordar ahorita, entonces está la leche entera, la leche deslactosada, la leche descremada, la leche de almendras, la leche de soya, yo no sé cuántas más leches habrán, hermanos. Pero si usted mira, hay una cantidad de leche. Perfecto. ¿Sí? Bueno. Y si nosotros echamos hacia atrás, yo le diría por lo menos al hermano Jesús, el hermano Guillermo que está allá en Villavicencio, los hermanos como de esa época, en que yo me acuerdo que la leche la traían en una cantina, hermanos, ¿sí? Llegaba el lechero en sus cantinas de leche y nosotros sacábamos nuestra vasija y ese hombre llenaba la porción de la leche, ¿sí? Y era buena leche, ¿sí? No nos hacía daño. En ese tiempo ninguno era, ¿cómo llamaba?
intolerante a la lactosa, ¿sí? Al contrario, uno cuando entraba a la cocina y la mamá se descuidaba, uno se robaba el vasito de leche, ¿cierto? Nos daban la leche con bocadillo. Yo no sé cuántos tomaron leche con bocadillo, ¿sí? Que esas eran las 11, era el refrigerio, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Pero ahora, hermanos, así como ha avanzado el mundo, como se ha tecnificado muchas cosas, entonces ahora cada persona necesita una leche especial, ¿sí? Entonces hay el que la toma entera, hay el que la toma descremada, hay el que la toma deslactosada, ¿sí? Y así mismo se ha hecho con la palabra de Dios, ¿sí? Entonces usted en este mundo, hermanos, en este tiempo actual, usted puede escoger de cuál leche toma, ¿sí? Entonces usted toma la leche que más le conviene, la que usted quiere, ¿sí? Entonces puede ir a una iglesia donde la toma descremada, entonces allí solo le hablan para sus beneficios, solo le hablan de la prosperidad, solo le hablan de lo que usted quiere escuchar, ¿perfecto? ¿Sí? O también puede ir a una zona que puede ser más light, entonces le van a dar la leche de soya, donde simplemente le dicen que usted no tiene nada que hacer, que ahora no hay pecado, que ahora no hay problema porque la gracia, ¿sí? Y entonces usted se toma la leche light, ¿perfecto? ¿Sí? Pero Dios quiere que tengamos la leche espiritual no adulterada, ¿perfecto? A la que ninguno de nosotros en un principio la quiere recibir porque es intolerante a esa leche, hermano, ¿sí? Y dígame si no, hermanos, que todos en el principio, cuando empezamos a conocer de la palabra, cuando empezamos a conocer del evangelio, éramos intolerantes a la lactosa, porque no la tolerábamos, hermanos, ¿sí? Nos daban esa leche, nos decían que nosotros debemos amar a nuestros enemigos y nos daba dolor de estómago, ¿sí? Nos enfermábamos, ¿sí? Cuando el Señor decía que debíamos orar los unos por los otros, entonces esa leche nos hacía daño, ¿perfecto? Pero la fuimos deseando como ese niño recién nacido, ¿sí? Yo no he visto el primer recién nacido que le diga a la mamá que no quiere que le dé pecho, ¿sí? O que le diga, no, mejor una guapanela o mejor un tecito. No, esos bebés toman esa leche porque saben que es lo que su mamá en amor tiene para ellos, ¿perfecto? Y cada día, desde que nacen, cada día incrementan la ingesta de esa leche, ¿sí? Cada día toman más leche. Le podíamos preguntar a la hermana Marina Arteaga por su niña, ¿sí? Cuando yo la visité me dijo que estaba cansada. ¿Por qué? Porque ese bebé no quería sino pasársela ahí pegada a ella, comiendo. Bueno, así tenemos que estar nosotros, hermanos, delante de Dios, pegados a esa palabra, deseándola, alimentándonos, ¿sí? ¿Y ella qué va a producir en nosotros? Va a producir crecimiento, ¿sí? Va a producir madurez, ¿perfecto? Va a hacer que nuestro cuerpo sea fortalecido, que nuestros huesos crezcan de la manera que Dios quiere que crezcamos, ¿perfecto? Y vamos a ser fuertes. Entonces no va a haber nada ni nadie que nos pueda separar, como dice la palabra, del amor de Cristo. Nada. ¿Por qué? Porque estamos fuertes en esas vitaminas espirituales, en ese fortalecimiento en nuestro corazón por medio de esa palabra. Bueno, entonces miren qué importante, hermanos, que nosotros seamos como niños, ¿sí? Y la palabra lo recalca, ¿no? Porque si tenemos la actitud de niños, vamos a mejorar en nuestra vida espiritual. ¿Perfecto? Entonces, eso es lo que los animo en esta tarde, hermanos, a que tengamos cuidado de nuestros pequeños, pero que nosotros también, como niños delante de Dios, deseemos esta leche, deseemos esta palabra, ¿sí? Y dice el Señor que esa palabra, cuando nosotros la conozcamos, va a hacer que estemos en libertad. Va a romper las cadenas de esta sociedad que nos tiene aprisionados, que no nos permite o que nos dice qué hacer o qué no hacer. Y esa palabra nos va a dar libertad. Y vamos a encontrar, así como lo hablamos en esta mañana, vamos a encontrar descanso en Dios. Vamos a tener gozo en nuestras vidas. Y vamos a llevar un mejor estilo de vida, porque eso es el Evangelio. Un mejor estilo de vivir. Una mejor forma de vivir conforme a las normas de Dios. ¿Perfecto? Entonces le voy a pedir, hermano, que en este momento usted se incline un momento allí, incline su rostro con la persona que esté o si está solito. Tiene un momento, hermano, tómese un momento para darle gracias a Dios por lo que esa palabra ha hecho en usted, por lo que esa palabra ha hecho en su vida,
porque la hemos conocido y nuestra vida no ha sido igual a partir del momento en que la conocimos. Bueno, ¿sí? Entonces, tómese ahí un momentico, yo le voy a pedir a mi hermano Guillermo Garay. Hermano, si usted me abre su micrófono. ¿Sí puede, hermano? Para que usted abra su micrófono. Y por favor nos acompaña en una oración, hermano. Y vamos a darle gracias a Dios por su palabra, porque por esa palabra es que lo conocemos, porque por esa palabra es que conocemos de sus maravillas, conocemos de su salvación, conocemos de Cristo. Y me acuerdo, hermano, de dos hombres que iban en tristeza, que iban en desasosiego, dice la palabra de Dios, por un camino hacia un lugar que se llama Emaús. Y Jesús se acercó a ellos y les habló. Y cuando ellos entendieron que era Jesús, confesaron algo importante y decían, ¿y acaso no ardía nuestro corazón cuando éste nos abría las Escrituras? Que así tenga que ser en nuestra vida, hermanos. Que nuestro corazón arda cuando Dios abre esa palabra hacia nosotros. Perfecto. Entonces, hermano Guillermo, le voy a pedir que nos acompañe en esa oración. Por favor, hermano. ¿Sí me escucha, hermano? Sí, hermano. Bueno, vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, te honramos, te glorificamos, te enaltecemos, mi Señor, porque solo tú eres bueno, solo tú has hecho las cosas perfectas, Señor. Padre, muy agradecidos contigo porque nos tienes un sábado más sobre esta tierra, en tu presencia, alabando tu nombre y glorificándote a ti, Señor. Pero gracias, Padre, te damos porque esa palabra tuya permita que arda en nuestro corazón, en nuestra vida cada día, para ser nuevas personas, para ser nuevas criaturas y demostrar a muchas personas que solo tú tienes la solución a los problemas, a las dificultades, bendito Dios. Amén. Que esa palabra fluya, esa palabra corra, Señor, y que cada uno la deseemos cada día más y más para alimento en nuestra alma, para alimento en nuestra vida espiritual, Señor. Por favor, bendito Dios, llénanos de ese Espíritu Santo, que ese Espíritu Santo queme nuestro ser, Señor, que ese Espíritu Santo queme nuestra vida, y así como aquellos varones sintieron tu ardor, Señor, sintieron que tú les hablabas, permita que tu iglesia en esta tarde, Señor, nuestro corazón se abra y tú llenes ese lugar para que tu palabra arda en nuestro ser, y en esta nueva semana al emprenderla, Señor, seamos nuevas criaturas, nuevas vidas en Cristo Jesús. Amén. Padre, ayúdanos para poder corregir a nuestros hijos, a nuestros nietos, poderles enseñar el temor de tu palabra, Señor, que ellos sean instruidos en la moral de tu espiritualidad, Señor. Gracias, Dios mío, gracias por este momento y ayúdanos, Padre, danos el conocimiento, la sabiduría, ya que tú la tienes toda, tú que eres la fuente de esa sabiduría, esa inteligencia, Señor. Pon en nosotros ese espíritu del saber, del conocimiento, de la sabiduría, Señor, el temor tuyo, Padre, que arda esos 7 espíritus en nuestras vidas para que la palabra tuya queme lo que sea imperfecto y nos haga perfectos como tú eres, bendito Dios. Señor, bendiga tu iglesia, bendiga a cada uno de los que estamos escuchando tu palabra. Y gracias, Dios mío, gracias por esa palabra que nos hablan esta tarde. Permítanos, Señor, que llegue y sea depositada en nuestros corazones, en cada hogar de cada vida, Señor, para que los problemas, las dificultades, sea a través de esa palabra y esa ayuda tuya, que es la única fuente en que le podemos acudir, Señor. Amén. Gracias, Dios mío, quédate con nosotros. Y gracias, gracias, te alabamos, te enaltecemos, Dios mío, por esta bendición que tú nos das en esta tarde, Señor. Por esta motivación de poder cada día estudiar tu palabra y llegar a ser nuevas personas, Señor. Pero solamente lo hacemos a través de tu Espíritu Santo, que renueva, que quema, Señor, y que enseña cada día, bendito Dios. Todo lo pedimos y lo esperamos, toda respuesta tuya, y que cada día tu Espíritu Santo nos hable, nos enseñe conforme a tu voluntad. Lo pedimos en los méritos únicos que hay, que son los méritos de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, que lo imploramos a nuestro Padre Yahweh, por el poder y el Espíritu Santo. Alabado sea. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Bueno, hermanos, vamos a ir a la parte final de esta reflexión. Y pues en esta reflexión, hermanos, como final vamos a ver, porque a veces podemos decir,
que hay niños malos, ¿cierto? Entonces, uy, este niño sí es malo, ¿cierto? Pero no hay niños malos, hermanos. Hay niños mal enseñados, ¿sí? Y esos niños son incómodos, pero no por niños, sino por su comportamiento. Hay niños que son canzoncitos, ¿cierto? Hay niños que son desesperantes, ¿sí? Hay niños que no se dejan corregir. Hay niños que quieren estar en un lugar y cuando están en ese lugar quieren estar en otro, ¿sí? Hay niños que son inconstantes, ¿sí? Y la palabra de Dios nos habla de los niños fluctuantes, ¿perfecto? Entonces es la última parte que vamos a ver. Pero en esta parte que vamos llevando de esta enseñanza, el desear la palabra de Dios, ¿sí? Tiene como un propósito en que también hayan maestros, hayan personas que enseñen, hayan personas que nos llevan ventaja en esta palabra y Dios las coloca para que nosotros podamos corregir nuestro camino, para que podamos entender de esa palabra, ¿sí? Samuel fue enseñado en la palabra, tuvo que estar en el templo y fue enseñado por el sacerdote Elí, ¿perfecto? Moisés utilizó una excusa para hablar de lo que Dios le iba a enviar a hablar y dijo que él era lento para hablar y Dios le colocó a Aarón para que le ayudara porque Aarón tenía una mejor palabra, tenía más labia que Moisés, ¿perfecto? Y así mismo podemos ver ejemplos, ¿sí? Podemos ver a Pablo enseñando a Timoteo, enseñando a Tito para que se comporten y para que den de esa palabra en las iglesias, ¿perfecto? Así también podemos ver cómo la familia influencia también en esta palabra, ¿sí? Cómo podemos ver la preocupación de la abuela de Timoteo y de la mamá de Timoteo para que él creciera en esa palabra, para que tuviera una fe que era no fingida, dice la palabra de Dios. Bueno, entonces es bien importante esta parte de las personas que tenemos a nuestro alrededor para que podamos andar en lo que conocemos como una sana doctrina o como una palabra no adulterada. Bueno, entonces les vamos a compartir esta última presentación que tenemos de las personas que se han esforzado, hermanos. De pronto usted no lo sabe, de pronto usted no lo tiene muy en claro, pero están las personas que se han esforzado para compartir de esta palabra a los niños. ¿Perfecto? Entonces, primero les damos gracias a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, y vamos a ver este reconocimiento que queremos tener para nuestras hermanas. Buenos días, familia de Solecitos. Hola, buenos días. Buenos días, niños, ¿cómo están? Buenos días, mis niños y niñas de Sol de Justicia. Buenos días a todos, bienvenidos en este día. Buenas tardes, familia Solecitos. Papitos, buenas tardes, niños. Qué bendición tenerles de nuevo con nosotros. Y para mí es un placer volver a estar con ustedes reunidos, compartiendo este devocional. Un placer volver a saludarlos. Y un placer volver a estar con ustedes para ver el devocional. Bienvenidos a este devocional. Al devocional de Sol de Justicia, papitos y niños, Dios los bendiga. Bienvenidos. Reciban todos un cordial saludo junto con sus familias. Que Dios los bendiga grandemente a sus vidas. Espero que hayan amanecido muy bien. Vamos un día más hacia la palabra de Dios. Dame una palabra de ti cuando no sé qué decir. Respáldame siempre que yo hable de ti. Indícame qué escribir siempre que me siente a componer. Urge mi canción para bendecir quien la pueda oír. Dime una oración así, sujeto y predicado que me enseña a vivir. Gramática llena de fe, escrita por ti, por ti. Respáldame con tu favor para ir por el mundo alrededor, donde haya necesidad y enseña tu amor. Todo va a salir. Lo que anhelo es agradarte y vivir para ti, porque tú me enviaste al mundo a hablar de ti. Dame una palabra desde el corazón
Y Dios quiere salvarnos a Traiga nosotros. agua al sediento, dame letras llenas de pasión, que inspiren a acercarse a ti, oh Dios. Un susurro desde el cielo, que desde arriba venga a mí una palabra de Dios. Gracias. Hermano, ¿no les gustaría darle un aplauso a esas maestras? A ti. Las hermanas han hecho un esfuerzo tremendo, hermanos, en este tiempo, en estar ocupadas en sus obligaciones, y como ustedes se pueden dar cuenta, hermanos, estar creando, estar diseñando cosas, estar preparando tiempos, estar grabando. Creo que nuestra hermana Marixa es la dura de la editación de los videos, ¿sí? Ella es la que organiza, es la que los acorta, los alarga, y estos pequeños pueden tener unos minutos de enseñanza diaria, pero eso genera tiempo de trabajo en nuestras hermanas. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque queremos que a esos pequeños les llegue esa leche no adulterada, hermanos, que les llegue esa leche pura de esa palabra de Dios, ¿sí? Pero pues como lo dijimos, pues también hay esos niños que los vamos a llamar en esta tarde los niños fluctuantes, ¿sí? Y les pido que me acompañen a la carta a los Efesios, en el capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y vamos a mirar el verso 14. Efesios capítulo 4, verso 14. Perfecto. A ver, entonces vamos a poner una de nuestras maestras, nuestra hermana Marina Arteaga, hermana, por favor. Abra su micrófono, hermana, y léanos esta porción, por favor. Bueno, hermano, con mucho gusto. ¿Cuál fue el versículo que dijo, hermanito? El verso 14. Efesios El verso 4. 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ok, perfecto, hermana, gracias. ¿Listo? Y eso, hermanos, es lo más importante. O sea, tenemos una buena palabra, tenemos una buena enseñanza, tenemos la dirección de Dios por medio de su Santo Espíritu, tenemos ese sacrificio de Cristo Jesús, pero, dice el apóstol Pablo, dice, tenemos que tener cuidado en que no seamos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza, hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. ¿Perfecto? Entonces, he aquí lo importante, hermanos, de la buena palabra, de esa palabra no adulterada, ¿sí? En el contexto, vemos que Dios constituyó, dice él mismo, instituyó a algunos pastores, maestros, pero el objetivo era bien claro. El objetivo no era que estos pastores, estos maestros, se volvieran instrumento de alabanza o de adoración, sino que la tarea de estos es trabajar con el fin de perfeccionar a los santos. Y para esto usa la iglesia local el discipulado, la forma que tenemos de enseñar, es el medio para crecer en el conocimiento de Cristo. Esto, hermanos, vamos a asemejarlo a cuando el jovencito va a la universidad. Entonces él va a la universidad, tiene sus profesores, está en la institución, y estos unidos son creados para enseñar y llevar a que estos jovencitos sean profesionales y que los alumnos deseen serlo, ¿no? Igual en las cosas espirituales, aunque hay algunos que su decir es que no necesitan de una iglesia ni de alguien que les enseñe o que ellos pueden solos, Dios permite todo esto con un fin, y es para que nosotros ya no seamos niños inconstantes o niños fluctuantes. Un niño fluctuante, hermanos, es alguien que no ha crecido. Podríamos decir que, como dicen en las universidades, es el primíparo, ¿no? ¿Sí?
que no ha crecido en la parte espiritual, ¿no? Porque de pronto algún hermano dice, pero si yo hago mi mayor esfuerzo y nada, ¿cierto? Entonces, podemos crecer en nuestra parte espiritual. ¿Perfecto? ¿Sí, hermano Álvaro? Bueno, entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que para que no seamos, porque dice que esas personas, ¿sí? Son fáciles de engañar. Aquellos que no crecen en esa palabra, aquellos que mantienen aquí y allá. Hay un dicho popular que dice, se me fue la palabra, como conocedor de todo, maestro de nada, algo así creo que es, ¿sí? Hermana Rosalba, usted sí se lo sabe, que usted es la que siempre me ayuda. ¿Listo? ¿Cuál es, hermana? Aprendiz de todo, maestro de nada. ¿Cómo? Aprendiz de todo, maestro de nada. Ok, aprendiz de todo, maestro de nada. Perfecto. Y así hay muchos en Cristo, hermanos, ¿sí? Se meten en todo, van a todas las iglesias, conocen todos los lugares, ¿sí? Se meten en una cantidad de cosas, pero realmente no llegan a ser maestros en nada, ¿sí? No se desarrollan. Y es lo que está hablando el apóstol diciendo que son esos niños fluctuantes, ¿sí? ¿Qué pasa con esos niños? Son fáciles de engañar, porque los niños son fáciles de engañar, ¿sí? Porque escuchan de todo, porque no saben a veces qué creer, ¿sí? En estos tiempos lo vimos, en algunas personas que de pronto usted tuvo cerca, yo evidencié eso en algunas personas a mi alrededor que se decían estar en Cristo, que decían pertenecer a una iglesia, pero ahora que vinieron estos tiempos de dificultad, simplemente se volvieron de sus enseñanzas, no tenían claro lo que habían creído, ¿sí? Entonces se llenaron de temores, o no conocen esa palabra, entonces hablaban cosas que no están en la palabra, como que ya se iba a acabar el mundo, como que es Dios castigándonos, como que, no, hermanos, tenemos que tener cuidado en eso, por eso es que esta palabra debe ser enseñada, por eso es que nos es importante que la aprendamos también, y es lo que nosotros conocemos como la sana doctrina, ¿sí? Vamos a ver cómo es un niño fluctuante. El niño fluctuante es aquellas personas que andan de iglesia en iglesia, que nunca se establecen en una iglesia. ¿Por qué? Porque estas personas piensan que la iglesia está puesta para atenderlas, que la iglesia está puesta para que hagan lo que esas personas dicen, ¿sí? Y así no es, hermanos. La iglesia es un lugar lleno de personas imperfectas que queremos crecer en Cristo. Entonces, que le damos la oportunidad a Dios que nos forme por medio de nuestros hermanos. Que nos vuelva de un carácter como el de Jesús, soportando, llevando, orando y amándonos los unos a los otros. Es la manera que Dios creó. Si miramos el ejemplo de sus discípulos, los 12 discípulos que Jesús escogió, ninguno era igual al otro. Habían egoístas, habían ladrones, habían mentirosos, habían emocionalistas, habían algunos que eran lo que conocemos como que eran lambones, ¿sí? Dice la palabra que Juan se le recostaba a Jesús, ¿sí? Entonces como que buscaba la cercanía con Jesús, como que era el que le cepillaba la túnica, ¿sí? El que estaba siempre ahí cerca. Pedro, que era el hombre emocionalista, el que siempre hablaba de más, el que se levantaba, el que quería caminar en las aguas, el que le dijo, Señor, yo contigo hasta la muerte, el que lo negó, perfecto. Estaba el cobrador de impuestos, estaba el que estaba interesado por el dinero, estaba el que era rebelde, estaba el que podía compartir de ese amor, estaba el que se creía mayor a los otros y le dijo, Señor, ese que está allá predica de la palabra, pero no es parte de nosotros, entonces permíteme que yo haga que llueva fuego sobre él. Miren la confianza que se tenían, ¿sí? Pero como en una exclusividad, ¿sí? Entonces, esos discípulos ninguno era igual. Pero si vemos el libro de los Hechos, nos vamos a dar cuenta que cuando vino el poder del Espíritu sobre ellos, tuvieron un mismo sentir, tuvieron un mismo sentimiento, tuvieron un mismo deseo de que esa palabra fuera compartida. Y ahora sí los vimos unidos, todos diferentes, pero unidos en ese sentir. No importando si sus vidas estaban en peligro o si las tenían que entregar por ese evangelio. Perfecto. Y eso solo lo hace, hermanos, la dirección de la palabra por medio de ese Espíritu de Dios. Perfecto. Entonces, en la medida que nosotros seamos esas vasijas, que nos dejamos llenar de esa palabra, vamos a ver la transformación
Primero en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad, en nuestra nación y en nuestro mundo. ¿Perfecto? Ese es el orden, hermanos. Pero nosotros no podemos pretender que el mundo se vuelva un mundo creyente si nosotros todavía no creemos. ¿Sí? Entonces tiene que empezar por nosotros. Tenemos que desear esa palabra, pero tenemos que dejar que esa palabra obre en nuestras vidas. Entonces, mire qué importante, hermanos, es que hagamos parte de una iglesia. ¿Sí? No que tengamos una filosofía, porque el niño fluctuante anda de filosofía en filosofía, de ideología en ideología. ¿Sí? Escucha todo, cree todo, todo lo da por cierto. ¿Sí? Y aquí podemos recordar a nuestros hermanos en la iglesia de Berea, donde sí, ellos tenían, iba Pablo, iban y les enseñaban grandes hombres de la palabra, pero aún así por eso ellos no la creían, sino que hasta que iban y la verificaban, la estudiaban y decían, ah, realmente sí, esta es la palabra de Dios, perfecto. Esa es una responsabilidad de nosotros, perfecto. Nosotros no citamos la palabra como la cita el pastor o como la cita el ministro. Nosotros citamos la palabra porque está ahí, porque es esa palabra de Dios. Si ustedes se dieron cuenta, nuestras maestras del Sol de Justicia, todas se están basando y se están sosteniendo por medio de esa palabra. Están enseñando esa palabra a los niños. No les están contando historias ficticias, sino que les están compartiendo esta verdad de la palabra de Dios. Bueno, entonces es bien interesante esta parte para nosotros. Bueno, ¿sí? Para que no seamos llevados, dice el apóstol, por todo viento de doctrina y caigamos en manos de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas, las herramientas del error. Estos hombres son astutos para engañar. Y así como estos niños que simplemente están fluctuando, no tienen una firmeza en lo que están creyendo, entonces son facilitos de engañar. ¿Perfecto? ¿La voluntad de Dios cuál es? Pues que nosotros seamos perfeccionados, hermanos. Sea que apenas estemos comenzando nuestra vida en un proceso que llamamos vida cristiana, como sé que hay algunos ahí, como hemos podido conocer, nosotros podemos citar a algunos niños, ¿sí? Si yo les dijera que me nombren algunos niños de la iglesia, podíamos nombrar a Elizabeth, podíamos nombrar a Lev, podíamos nombrar a Aaron, pero también hay niños que están allí. El hermano Freddy creo que alcanza a tener como 3 años de vida espiritual, ¿sí? Es un bebé que está creciendo en el evangelio, ¿sí? Entonces tenemos que darle la oportunidad que él crezca con esa sana doctrina, que crezca con esa sana palabra, ¿sí? Que él la anhele, que él la desee, ¿perfecto? Por medio de nuestra hermana Clara, tenemos a Constanza Riascos, tenemos a Olga, ¿sí? Que aunque están en un lugar apartado de nosotros, pero están siendo enseñados en esa palabra. Esos son nuestros niños, que pueden ser fluctuantes, que pueden estar para un lado y para el otro. Y nuestra necesidad y nuestra obligación es fortalecerlos en esa palabra, para que no sean engañados, para que ellos crezcan de una manera sana, para que sepan escudriñar esa palabra, para que cada día sean mejores en su manera de vivir, cada día sean mejores en su manera de pensar, en su manera de actuar, en la forma en que se respetan al otro, se respeta al prójimo. Pero así como Daniel y sus amigos, escogemos antes la lealtad a Dios que la lealtad al mundo, para que sean firmes en esta palabra, hermanos, para que cuando estas personas que se llaman cristianas vayan a un lugar y no escojan el beneficio de una labor en una empresa y nieguen la fe, sino que al contrario, si hay que negar la fe, Dios proveerá otro lugar, otro trabajo. Esa tiene que ser nuestra satisfacción, perfecto. Que no nos importe que haya una parte de nuestra familia que nos critique, que no haya problema por esas personas que pretenden avergonzarnos por nuestra fe. Porque nosotros, hermanos, le podemos en este tiempo, en estos momentos, y por eso en este culto de acción de gracias lo hacemos, le podemos dar gracias a Dios, porque si no fuera por su palabra en nuestras vidas, hermanos, nuestras situaciones serían muy diferentes. Yo le compartí a los hermanos, no recuerdo en qué reunión, pero les compartí y decía, hermanos, si este tiempo yo lo hubiera tenido que vivir trabajando en una empresa, creo que hubiera sido una situación terrible, o sea, tremenda. ¿Perfecto? O sea, estaría yo dependiendo de otras cosas, estaría haciendo otras cosas, no sé, creo que serían tiempos difíciles. Bueno, pero Dios me dio el privilegio, hermanos, de en este momento, en este tiempo,
me preparo para estar en la iglesia, hermanos. Y todo lo que yo puedo hacer porque el Señor me lo permite, lo hago con amor. Y le doy gracias a Dios porque me permite hacerlo. Porque es por esa palabra que Él nos sostiene. Es por esa palabra que podemos en nuestro hogar estar tranquilos. A pesar de necesidades, de cosas naturales, podemos estar confiados en ese Dios. Y Dios, como lo decimos nosotros a veces simplemente naturalmente, no nos ha faltado, hermanos. Dios ha estado con nosotros. Entonces damos gracias a Dios y sabemos que esa palabra es verdad, que se ha cumplido. Bueno, entonces es bien importante, hermanos. Dios colocó sus pastores, Dios colocó sus maestros. Él nos llamó a nosotros, nos colocó una tarea, ¿sí? Podemos ver a estas hermanas, ¿sí? De pronto alguno de ustedes nunca se imaginó o no pensó que la hermana Marina Arteaga se iba a colocar allí. A mí me gustaría, no sé si todos tienen la oportunidad, pero después a mí me gustaría pasar esa parte. ¿Cómo la hermana utiliza una creatividad para darle las clases a los niños? ¿Sí? En cosas que nosotros diríamos, uy, no, qué oso, pero la hermana hace unas cosas para compartir a sus niños. ¿Sí? La hermana Mari, la hermana Marixa, la hermana Suri, la hermana Red, la hermana Rosadelia, ¿sí? Todas las hermanas que están allí, que ustedes pudieron ver, utilizan de su creatividad, de lo que tienen en su casa, ¿sí? Yo aquí en este lugar veo diseñando cosas, veo cortando cartones, cosas, y cuando ya veo el resultado digo, ah, qué bueno. Dios es muy bueno. Perfecto. Entonces tenemos que tener, así mismo nosotros, hermanos, porque eso no está establecido solo para ellas, eso también es para nosotros. Tenemos que buscar, desarrollar esa creatividad que Dios nos dio para compartir esta palabra en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestro entorno, en nuestra comunidad, ¿sí? Y que podamos tener esa parte, ¿no? Yo me alegré mucho en un mensaje que nos compartió la hermana Heidi Fernández, de cómo su amiga le envía un mensaje y le dice que ella sabe que ella tiene un círculo de oración muy bonito, donde Dios responde, ¿sí? Pero si esa muchacha buscara el acercarse a Dios, se daría cuenta que ese círculo no es cerrado, sino que ese círculo se va abriendo a todo aquel que crea, a todo aquel que quiera recibir a Cristo. Ese círculo de oración, ese círculo de bendición se va abriendo. Y es lo que nosotros estamos procurando, hermanos, en este tiempo de necesidad. ¿Perfecto? Entonces, yo no sé usted, hermano, si usted tiene algo de niño fluctuante, si usted a veces se despeluca, si a veces critica a la iglesia, si a usted no le gusta estar con los hermanos, ¿sí? Si piensa que hay hermanos que son incómodos. Yo no sé si usted ha crecido en esa palabra, en ese conocimiento de esa palabra, si usted cada día se está alimentando mejor con esa leche. Yo no sé, hermano, si a usted le pueden engañar fácilmente, si a usted puede venir alguien y le puede hablar algo diferente, dice el apóstol, otro evangelio, no que lo haya, sino que hay algunos que predican otras cosas y usted sea fácil de engañar. Eso yo no lo sé, eso solo lo sabe usted. Yo no sé si usted está establecido en la iglesia, si ese pastor, ese maestro que Dios le colocó, le está enseñando de la Biblia. Eso solo lo puede saber usted. Si la respuesta es negativa, hermano, le pido que le ore a Dios y le diga que usted quiere conocer, que le dé un lugar donde realmente le enseñen esa palabra sin torcerla. Pero yo le puedo estar seguro que este lugar donde usted está hoy es un buen lugar, tiene buena palabra y no nos dejamos. Por eso es que nuestra base en nuestra iglesia es que somos dirigidos por ese Espíritu de Dios, que nos basamos en esa palabra de Él y que somos cristocéntricos, o sea que Cristo, que es el que ha hecho todo para nosotros, es el centro en nuestra fe. Si su respuesta es que sí, hermanos, entonces es tiempo de que empecemos a enseñar esa palabra, ¿sí? Que dejemos de escuchar las enseñanzas de otros lados o que dejemos de darle importancia a esos otros lugares, a esos otros sitios, a esas otras personas y nos concentremos en la tarea que Dios nos dio para hacer en este lugar. Porque ahí escondidos pueden haber muchos maestros, pueden haber escondidos algunos pastores, pueden estar escondidos algunos que su creatividad Dios la está necesitando para estos tiempos en que la iglesia necesita ser una iglesia vibrante. Necesita ser una iglesia que aunque esté afuera, aunque esté en su casa, se tiene que mover y se debe mover por medio de esa palabra. En Proverbios,
el capítulo 19 de los Proverbios, el verso 27, dice, cesa, oh hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de la sabiduría. Ya es tiempo, hermanos, que dejemos de estar fluctuando, que estemos de estar para aquí y para allá, y que tomemos nuestra Biblia y empecemos a escudriñarla para que Dios muestre los propósitos que tiene para la vida de cada uno de nosotros. Dios quiere que le conozcamos y quiere que crezcamos, ¿sí? Entonces tenemos que aprovechar ese lugar donde Dios nos ha puesto. De pronto puede haber mucha gente que desea estar en un lugar donde le enseñen una sana doctrina y no lo tienen, hermanos. Nosotros podemos ver muchas personas que se llaman cristianos, que dicen ir a una iglesia y realmente con dolor nos podemos dar cuenta que les engañan, que los utilizan, que los oprimen, que les están engañando. Pero nosotros, hermanos, que tenemos ese lugar, a veces nos da miedo presentarlo, nos da miedo compartirlo. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos mantenga firmes en esas enseñanzas y que nos haga valientes, así como le dijo Josué, que seamos esforzados y valientes para compartir de esta palabra, para compartir de esa iglesia que el Señor nos dio. También recordamos, hermanos, que hay hombres que lo único que quieren es engañarnos. Y si nosotros somos niños, no crecemos, entonces vamos a ser fáciles de engañar. Nos pueden hablar, nos pueden decir de esto o de lo otro, y si no estamos fortalecidos en esa palabra, lo vamos a creer y nos vamos a desviar del propósito que tiene Dios. ¿Por qué? Porque estos son hombres astutos que engañan sutilmente con palabras que a nosotros pueden parecernos dulces, pero que al final son veneno para nuestras vidas. Romanos, en el capítulo 16, en el verso 18, si usted lo alcanza a ver ahí, hermanos, voy a acelerarlo un poquito por el tiempo, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que sirven a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Quiénes son los ingenuos? Los niños, los que se mantienen niños, ¿sí? Yo me puedo acordar, yo no sé si la hermana Arlet se acuerda, pero yo me acuerdo en algún momento, no me acuerdo qué era lo que había en una botella de spray, y yo le dije una mentira a Elizabeth y ella la creyó, ¿sí? Creo que le dije que eso era sopa. Me acuerdo, le dije que era sopa, no era gaseosa, sino que era sopa, y ella creyó que era sopa. ¿Por qué? Porque es ingenua, porque es una niña que todo lo cree, perfecto. Entonces nosotros tenemos que enseñar a esos niños a que no se dejen engañar con falsas enseñanzas, sino que se fortalezcan en la palabra de Dios, ¿sí? Colosenses, el capítulo 2, el verso 8, dice el apóstol, dice, mira que nadie te engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y que no están según Cristo. Eso es, hermanos, lo que nos anima en esta tarde a darle gracias a Dios por su palabra, a darle gracias a Dios por esta iglesia donde Él nos colocó, donde de una manera u otra, hermanos, podemos tener esa palabra de verdad, porque Dios nos ha provisto de las herramientas necesarias para mantenernos en Él. Y que aunque de pronto en muchas oportunidades han habido algunos que han pretendido engañarnos, hermanos, el Señor nos ha fortalecido, nos ha mantenido en Él. Y hasta este momento podemos decir que Él por medio de su palabra nos ha sostenido, por medio de esa diestra suya que es Cristo Jesús. El desafío, hermanos, para el día de hoy, ¿cuál es? Es que utilicemos esta iglesia, hermano. Utilice esos pastores, esos maestros, ese material que tiene usted en la iglesia, hermano, aprovéchelo para su crecimiento, para que aquellos que aún son niños dejen de ser niños y empiecen a escuchar esa palabra, empiecen a crecer en ella y empiecen a ser fuertes con esa leche espiritual. Eso tiene que ser nuestra motivación. Juan capítulo 7, verso 17, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si dice, el apóstol dice, o si hablo por mi propia cuenta. Entonces, hermanos, tenemos que desear hacer la voluntad de Dios. Y entonces vamos a conocer si esa enseñanza es sana o no es sana. ¿Perfecto? Pero tenemos que fortalecernos en esta palabra de Dios. Bueno,
Le damos gracias a Dios porque algunos en un momento fuimos niños, pero ahora hemos podido crecer. El Señor nos ha dado esa bendición. No solo crecer en estatura, sino que hemos crecido también en ese conocimiento de esa palabra y Dios nos puede utilizar para que otros niños crezcan. Perfecto. Pero también hay algunos que crecieron en estatura, que pueden estar viejos en cuanto a sus años, pero se quedaron espiritualmente como niños. Y a esos son los que en esta tarde les animamos a que busquen esa leche no adulterada para que haya ese crecimiento. Perfecto. Gracias a Dios por nuestros pequeños, por nuestros 3 tipos de pequeños, por nuestros niños en edad, que podemos estar cuidándolos en esta sociedad, por nuestros niños ya no en edad, sino en espirituales, en que deben buscar esa leche espiritual para crecer. Y le damos gracias a Dios porque también tenemos esos niños fluctuantes a los que necesitamos enseñarles de esa palabra, para que crezcan bien enseñados, para que ya no estén llevados por todo viento, sino para que sean dirigidos por la palabra de Dios. Bueno, entonces, gracias a Dios por este tiempo, hermanos, que nosotros también tengamos esa capacidad individual de reconocer que si no hubiéramos conocido esa palabra, nuestro tipo de vida sería diferente. Pero tenemos una vida nueva, tenemos una vida de gozo porque hemos conocido esa palabra verdadera. Bueno, entonces vamos a orar. Recuerde esa palabra, esa persona, hermano, en este momento. Recuerde esa persona que le compartió usted de la palabra. Esa primera persona, yo no sé si se puede acordar de esa persona que le compartió a usted del Evangelio. O esa situación por la que usted llegó y ahora conoce esa palabra, ¿sí? O ese instrumento que Dios utilizó para que usted pudiera conocer de la iglesia, pudiera conocer de la palabra y ahora reconocer que tenemos buena vida, tenemos buena forma de vida porque conocimos a Cristo Jesús, porque ahora hace parte de nosotros. ¿Perfecto? Entonces, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Buen Dios, amado Padre, gracias Señor, en este tiempo, en este día sábado de acción de gracias, damos loor a tu nombre. Te agradecemos porque de una manera u otra, Señor, tú trabajaste en nuestras vidas para que llegáramos a este momento, Señor. Tú, Señor, en tus propósitos, moviste todo a nuestro alrededor para que pudiéramos estar en este lugar, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu iglesia. No por esta iglesia de 4 paredes, sino por estas piedras vivas que están allí cada uno en su hogar y que están cimentados, Señor, que están fundamentados en esa palabra tuya, Señor. En esos profetas, en esos apóstoles, en ese Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque en el momento adecuado nos permitiste conocer, escuchar y ahora vivir en esa palabra que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, porque éramos niños. Cuando tú nos encontraste, Señor, necesitábamos nacer de nuevo. Y tú, Señor, como esos bebés espirituales, nos has venido cuidando cada día, Señor. Nos has alimentado con esta leche no adulterada y nos has dado ese crecimiento, Señor. Aún estamos en ese proceso, Señor, pero hoy te queremos dar las gracias, Señor, porque podemos, Señor, tenerle esta palabra, porque tú nos das ese privilegio. Pero también, Señor, te damos gracias por esos pequeños naturales que están en nuestra iglesia, Señor. Por esos niños, Señor, que en este tiempo nos hace falta que corran por este lugar físico, Señor. Que sus sonrisas, que sus afanes, Señor, hagan parte de esta iglesia tuya, Señor. Ahora están en sus hogares, Señor, como lo pudimos ver, Señor, juiciosos, sin quejarse, recibiendo todo lo que se les está dando, Señor. En consecuencia, adquiriendo un crecimiento. Y sabemos que cuando les volvamos a ver, Señor, los vamos a ver más altos en estatura, pero también los vamos a ver en crecimiento espiritual en ti, Señor. Van a conocer un poco más de tu palabra. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el que provees las personas, Señor. Tú eres el que provees por medio de tu palabra las enseñanzas. Y yo también, Señor, te doy gracias por estas maestras, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que se han movido en pro de estos pequeños, Señor. En que conozcan de tu palabra, conozcan de tu salvación, en que conozcan a ese Cristo Jesús como ese Salvador perfecto, ese único en el que se necesitaba y ahora podemos descansar en él. Gracias también, Señor, por mis hermanos
por aquellos que en un momento hicieron parte de esta iglesia y han ido creciendo. Tú les has ido formando, Señor, porque en este tiempo son auxilio y son apoyo para esta obra que estamos haciendo, Señor. Bendícelos, guárdalos, guarda a sus familias, Señor. Y también a cada uno de mis hermanos que se ha hecho partícipe de este trabajo en esta obra, Señor. De una manera u otra, Señor, compartiendo, utilizando esta tecnología, Señor, para compartir de tu evangelio, visitando, llamando, animando, siendo generosos con sus hermanos, Señor. Yo los bendigo en esta tarde, Señor. Alabo tu nombre porque sé que eres tú el que colocas en el corazón de cada uno de ellos el querer como el hacer, Señor. Y así mismo también, Señor, porque puede haber algunos, Señor, que simplemente aún se sienta en el lugar equivocado o de la manera que no es. Te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría, como lo pedíamos en el devocional, Señor, en esta mañana, que nos des ese espíritu de sabiduría, Señor, de parte tuya, para enseñarle, para guiarle, para, Señor, no rechazarlo, sino al contrario, acogerlo y llevarlo por el camino que tú quieres que vaya, Padre Santo. Y así, Señor, en conclusión, te agradecemos porque hasta el día de hoy, tu palabra, Señor, nos ha sostenido. Esa salvación que recibimos por medio de Cristo Jesús se ha avanzado. No nos hemos quedado solo cómodos en la salvación, sino que hemos hecho un esfuerzo mayor para poder crecer y ser útiles en lo que tú nos necesitas, Señor. Por eso te damos la gloria, te damos la honra y te damos la alabanza, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, oramos, alabamos y te agradecemos. Amén y amén. Paz a ustedes, hermanos, Dios los bendiga. Espero que esta palabra sea de refrigerio, sea de ánimo para ustedes. Vamos a compartir una alabanza, hermanos, y ya nos vamos despidiendo y compartimos unos informes. Bueno. ¿De quién es ese mensaje? Un tiempo del derramamiento del Espíritu Santo sobre toda esta nación, pero también sobre todo el continente. Y yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Cántalo conmigo. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá. Como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá. Como las aguas cubren la mar. Oh, sí, Dios, lo creemos. Yo quiero que te voltees con la persona que está junto a ti. Y en este momento le digas: alza tus ojos, ya está lista. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. El tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá. Como las aguas cubren la mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá. Como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. ¿Cuál es? Jesucristo. ¿Quiere ser? Es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá. Como las aguas cubren la mar y
Bueno, gracias a Dios, hermanos, le damos amén. Estamos convencidos que esa tierra va a ser llena de la gloria de Dios, amén. Y que usted es parte fundamental de esto, hermanos. Usted es un instrumento de Dios para que ese evangelio sea predicado, para que esa palabra sea, bueno, es la tarea que tenemos en esta semana, hermano, ¿sí? Usted utilice esta tecnología, utilice de una llamada, utilice de un contacto por medio del Facebook, por medio de lo que usted mueve, por medio del WhatsApp, y comparta esta palabra, hermano, ¿sí? A veces sacamos mucho tiempo, hermanos, para ocuparnos en otras cosas, ¿sí? Para ver una película, para tener una conversación larga, para hacer ejercicio. Entonces ahora, hermanos, ocupemos cada día en sacar un tiempo para compartir de esa palabra, para dar palabras de ánimo, para fortalecer a aquellos que están en necesidad, ¿sí? Entonces les voy a compartir algunas necesidades que hay, hermanos, aparte de las que tenemos muy conocidas, por las que debemos estar orando, pero estamos orando por medio de ese sacrificio de Cristo Jesús, nuestro Salvador, por medio del cual podemos tener este tiempo, podemos ser parte de tu familia y por medio del cual nos gozamos, te damos la gloria, el honor y la alabanza. Por medio de ese Cristo Jesús, nuestro Salvador, alabamos su nombre y te agradecemos. Amén y amén. Paz a ustedes, hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, que esta semana sea visible el rostro de Dios a ustedes, en las bendiciones, en la misericordia y en la bondad. Que esta semana que vamos a iniciar sea de bendición para cada uno de ustedes y que el Señor los guarde en su santo amor, que coloque paz en sus vidas y que cada día seamos más esforzados y más valientes. Paz, hermanos, Dios les bendiga. Ahora sí podemos abrir nuestros micrófonos. Hermana Mercy, Dios la bendiga, me alegra verla. Bueno, paz a ustedes, hermanos. Aquí están sus micrófonos abiertos, el que quiera saludarse, el que quiera hablar, hermanos. Dios les guarde. Bendiciones. Gracias, Dios te bendiga. No sé, yo toco la pelota. Dios te bendiga. Muy bien. Semana.